Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. La transformación del paradigma formativo, los avances y las nuevas tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje y las nuevas metodologías didácticas de la educación son parte fundamental no solo de la realidad cambiante de las aulas, sino también del presente y el futuro de la pedagogía. Todo ello, incluido por supuesto y en definitiva las buenas prácticas educativas, es lo que vamos a tratar a continuación. Y para ello contamos con la presencia de David Fernández Rodríguez, quien es docente en el Instituto Guadalentín en Pozo Alcón, en la provincia de Jaén, donde ejerce como profesor de filosofía. Pero es que David, quien también ha trabajado en otros muchos centros educativos y es un apasionado de la música y de la radio, por ejemplo, también es coordinador del programa Comunica de innovación educativa y que ahora trataremos en profundidad, así como del equipo de debate y la radio escolar de ese mismo instituto. Proyectos que han convertido a estos sistemas en realidades enriquecedoras y que se alejan un poco de ese encorsetamiento teórico-curricular que hay muchas veces en la enseñanza y también de esa programación excesivamente robotizada, ¿no?, de la didáctica, que al final son métodos y tiempos que ya han pasado y que hay que dejar a las nuevas formas de enseñanza también paso, ¿no? Muy buenas, David, bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros en este proyecto y la verdad es que lo que señala, en primer lugar decir que yo no me considero un docente excepcional. Yo creo que lo único que hago es intentar hacer mi trabajo. Quizá nada de lo que diga sea una receta que sirva para cualquiera. Es decir, cada uno tiene que encontrar la manera de transformar su manera de enseñar. Pero es cierto que vivimos una época diferente. Yo creo que la educación se ha transformado en el sentido de que en esta sociedad de la velocidad, en esta sociedad líquida, como decía Bauman, ¿no? Donde la información circula a modo de flash, donde los niños y las niñas, y ya casi nosotros, no hacemos nada más que estar pasando pantallas y fotos, imágenes y nuestra atención se está perdiendo. Yo creo que el factor clave y por el motivo que se tiene que cambiar la educación, más que por otra cosa, y este es un motivo casi cognitivo, es que ya nuestra capacidad de mantener la atención se está mermando gravemente. Y el problema de que no se mantiene la atención es que impide otros procesos cognitivos superiores como el razonamiento abstracto y otro tipo de procesos cognitivos que son un poco más complejos. Entonces, claro, las antiguas clases magistrales que se daban en los sistemas educativos, en la universidad, en los institutos, estas clases magistrales dejan de perder sentido, porque es que a los 10 minutos que estás dando una clase magistral, los alumnos están mirando hacia el suelo, están mirando hacia arriba, que te está mirando porque tiene educación suficiente para no estar haciendo otra cosa. Y yo creo que hay que cambiar la manera de hacer las cosas por este motivo. Porque hay que buscar maneras que atraigan desde ellos mismos a hacer las cosas, a aprender algo. Y hay que entrar en una nueva urdidumbre que es ese mapa cognitivo que ahora tiene la juventud, sí, que es distinto al que nosotros teníamos. Porque las formas que antes resultaban efectivas para captar la atención del alumnado y sobre todo para una palabra muy importante que es mantener o favorecer su motivación ya no son las mismas. Y si no nos adaptamos a las nuevas formas de captar esa atención y de mantener esa motivación, pues nos estamos quedando anticuados y no va a servir de nada y no vamos a llegar y a profundizar en el alumno, y eso requiere un proceso de transformación. Y para ese proceso de transformación, lo primero es conocer el hábitat en el que se desarrolla, el contexto académico. Tú sostienes que quizá, sobre todo creo que pasa en este país, cuando uno sale de la universidad no es muy consciente de la realidad práctica de las aulas. Tiene un concepto teórico sobre la enseñanza, sobre la pedagogía, pero no comprende la realidad de las aulas y quizá está un poco alejado, porque también está el salto temporal. Desde que nosotros dejamos las aulas hasta que como docentes volvemos a ellas para dar clase, han cambiado muchas cosas, entre ellas la forma de captar esa atención y de mantener la motivación. Entonces es un baño de realidad que requiere también de un proceso del docente de adaptarse a esa realidad de las aulas y que en tu caso también supuso un cambio de mirada que te modificó la perspectiva que tenías a la hora de afrontar el cómo ejercer la docencia. Totalmente, y es que
incluso para mí ha sido un proceso más largo de lo normal. Bueno, quitando la situación, porque yo empecé como profesor interino y luego vino la crisis y estuve trabajando en otras cosas. Para mí fue un proceso largo el de cambiar la forma de hacer las cosas, porque yo tuve la suerte de estudiar aquí en la Universidad de Granada y, bueno, la Facultad de Filosofía en Granada tiene un prestigio bastante importante, el profesorado que hay ahí, y entonces yo estuve 5 años que leíamos, pues eran 6-7 libros por semana. O sea, la formación que yo, cuando yo salí de la Facultad de Filosofía, era una formación académica casi de doctorado, ¿no? Y claro, meterte en un aula con esas pretensiones, ¿no? De esa euforia, ¿no? De los conocimientos que tienes, que los quieres transmitir. Claro. Es como estás tan lleno de conocimientos, esos conocimientos están tan efervescentes en ti que quieres llegar a un instituto y que los niños aprendan todo eso que tú sabes. Y claro, cuando llegas a un instituto, sobre todo ya si como dices, ¿no? Pasa el tiempo, te das cuenta que eso que tú has vivido en la universidad es una especie de mundo de las ideas, claro. Y ahora hay que aterrizar en la tierra. Que a ti te interesa mucho, pero que luego hay que explicarle a un alumno lo interesante que es el mito de la caverna de Platón, que cuando partes de cero, él dice, bueno, pues me tendrás tú que contar por qué es interesante, porque yo ahora mismo no lo veo, y no es tan fácil como para quien ha estado motivado a estudiar eso. Y yo te digo, para mí mis clases al principio, o sea, yo me preparaba las clases como ninguno. Era como entrar en clase. De hecho, yo perdía peso, yo salía exhausto, porque era como... O sea, mi pasión, es mi pasión, pero claro, eran clases teóricas pasionales, pero no dejaban de ser clases claro. Teóricas. Y yo pensaba que el ponerle pasión ya era suficiente para motivarlo. Pero eso, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ellos decían, sí, vemos tu pasión, pero nos gustaría compartirla. Entonces, no solo basta la pasión en esas clases, sino que hay que cambiar la forma de hacer las cosas, porque si no, no consiguen nada. Es un esfuerzo, es mucho esfuerzo para realmente luego no conseguir nada, que al final es que el alumnado adquiera unas destrezas, aprenda, etcétera, etcétera. Porque el baño de realidad no llega solo con ese salto temporal, sino que al afrontar eso, por mucha pasión que pongas, como tú dices, estás en el plano meramente teórico, y hay que entender también que la figura o el rol de la figura del docente no es solo un mero transmisor de conocimiento, sino que tenemos que aprender que es un formador con todo lo que conlleva la palabra. Es decir, que no solo hay que formar al alumnado a nivel académico, sino también a nivel personal, que eso es una cosa que muchas veces se nos olvida en la enseñanza. Entonces, si los bombardeamos con teoría y solo teoría, no llegamos a ellos. Pero si intentamos inculcar en ellos ese pensamiento crítico, ese formarlos como personas, ya estamos llegando un poco más allá de lo que es un meramente currículo educativo. Sí, por supuesto. Además, claro, yo recuerdo, porque también siempre he tenido interés, evidentemente, cuando uno hace la labor de autoevaluación, ¿no? Al final del año, en el proceso, ¿no? Termina preguntando a los alumnos, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas acerca de lo otro? Y siempre decían, bueno, es que era una persona muy distante, muy alejada. Entonces, era como que afectivamente no los tenía motivados, no tenía ese afecto y esa relación alumno-profesor, no había una conexión entre nosotros. Y efectivamente yo tampoco sentía el calor de ellos, ni ese feedback de oye, he aprendido esto, y que te miran con esa, ¿no? Ahora sé hacer esto, quiero que me expliques esto. No existía ese feedback. Y eso afectivo, que como has comentado al principio, es lo que con este cambio metodológico ahora sí está fluyendo. Ahora ellos me piden que les explique contenidos teóricos, claro. Ahora lo veremos. De hecho, un día antes de un debate recuerdo la anécdota, un debate sobre las lenguas cooficiales, fue el debate de la universidad. Si tenemos tiempo hablaremos de eso. Me piden los alumnos que les explique el cambio de paradigma del segundo Wittgenstein, del primer Wittgenstein al segundo Wittgenstein, que es algo teórico que yo no me había imaginado que un alumno me iba a pedir que le explicara. Pero claro, se estaban jugando
construir un argumento contra el otro equipo. Y entonces decían, tengo que comprender esto por lo que sea, porque en el debate de las lenguas cooficiales tenemos que comprender este argumento. Porque ya han visto una aplicación práctica de ese conocimiento teórico. Exactamente. Entonces, eso es bastante importante, porque decías tú, era muy importante la autoevaluación o el hecho de tener ese feedback, de saber qué opinan los alumnos y sobre todo qué necesitan, porque quizá, a lo mejor, no sé si tienen la sensación de que muchas veces, aun siendo el verdadero protagonista de la educación, como es el alumnado, muchas veces es el gran olvidado. Y si no prestamos atención a lo que necesitan, a lo que demandan, a lo que exigen, a lo que nos están pidiendo en definitiva, pues corres el peligro de convertirte en un mero libro de texto andante, que eres un facilitador de conocimiento y punto y final. ¿Crees que en este país se tiene en cuenta las necesidades del alumnado, lo que ellos demandan y exigen a la hora de planificar y proyectar digamos, los programas educativos y didácticos? No sé si realmente quieres que te responda a esta pregunta o si quieres que sea políticamente correcto. Yo creo que no se diseñan los currículums y el sistema educativo en general no está diseñado para formar personas o para adecuarse a las necesidades del alumnado. Yo creo que el sistema educativo está diseñado, y esto viene desde Europa, ¿no? Está diseñado por su misma construcción para, desde el principio, sesgar, digamos, líneas de conocimiento que no tengan que ver unas con las otras y formar a personas en cierto sentido que sean capaces de hacer muy bien una sola cosa, pero que no sean capaces de implicarse o de comprender todas las demás. Encauzadas desde edades muy tempranas. Ya tienes que elegir en la segunda parte de la ESO hacia qué rama vas, si ciencias sociales o ciencias sanitarias, luego tienes que elegir un bachillerato específico, ¿no? Y yo creo como tienes que elegir ya el camino desde muy temprana edad. Se está enfocando también mucho el conocimiento, la educación hacia la formación, que yo creo que es un error, hacia la formación funcional, a construir a personas que sean eficientes, pero se están olvidando de cosas tan importantes como has mencionado de la creatividad, del pensamiento crítico, de ciertas cosas que con este modo de construir la educación están dejando a un lado, y que si supieran que hay empresas que también necesitan este tipo de cualidades, que son las más valoradas, no enfocarían exclusivamente la educación a esto. Yo creo que ahí sí que se está produciendo un error. Desde luego, tú te das cuenta de eso, intentas después de ese principio en el que le pones pasión, ves que la pasión no es suficiente, te sales un poco de ahí, lo miras desde fuera, lo analizas y dices, yo no voy a seguir este camino, voy a intentar encontrar nuevas fórmulas, nuevas metodologías con las que llegar al alumnado, y te topas, luego los trataremos ambos en profundidad, pero una pequeña introducción para hablar de ellos, te topas con el debate, que tú ya habías experimentado, si no me equivoco, en la universidad, y con la radio escolar. Y dices, oye, aquí hay una forma de llegar a los alumnos de forma más efectiva. Sí. Se produce ese cambio de mirada en ti, ¿no? Sí, esto ocurrió por mi paso por el IES de Quesada, el Instituto de Quesada, donde un compañero de lengua es un fanático de los debates, ¿no? Y me pidió ayuda, pues como compañero de filosofía soy el candidato idóneo para colaborar con este tipo de proyectos. Y efectivamente ese año estuvimos participando en un torneo de debate, y me pareció, al principio tenía como una especie estaba poco receptivo a aceptar ese tipo de formato, porque como bien sabéis, el debate académico no sabes qué postura te va a tocar y debes defender una por azar. Es decir, si te toca defender A, tienes que defender A, y si te toca aunque no sea lo que tú piensas. Aunque no sea lo que tú piensas, claro. Entonces yo decía, ¿en qué se está convirtiendo entonces este debate? En una especie de sofística que no se preocupa por la verdad. Pero luego me he dado cuenta de que el debate es más profundo que todo esto, porque lo que te hace ver el debate en este sentido es a comprender más en profundidad los problemas, y que quizás las cosas no sean blanco o negro, sino que si te implicas en las posturas, a lo mejor es cuestión al final de qué argumentación tiene más peso.
Pero esto se Y puede... entender un poco la postura contraria que muchas veces no tendemos a escuchar, porque también vivimos en un mundo tan inundado por las redes sociales. Tú ya sigues una página o sigues una corriente, todo va relacionado con eso, nos van quizá extremizando un poco, poniendo muy encasillados, como tú decías, encauzados ya en una línea no solo formativa, sino ideológica. Entonces los debates ayudan también a escuchar los argumentos de la otra parte, aunque no sea lo que pienses, pero lo estás teniendo que defender. Sin embargo, cuando uno ve estas cosas desde fuera, lo has dicho tú al principio de tu respuesta, poco receptivo al principio, no solo por eso, sino también porque uno piensa, bueno, son nuevas metodologías, y entonces surgen un montón de dudas que al docente le dan un poco de miedo, ese miedo al cambio del que muchas veces se habla, porque dices, primero, le tengo que comer horas a mis sesiones teóricas. Para empezar, ¿está permitido eso? ¿Puedo hacerlo o no? ¿Voy a convertir mis clases en una fiesta? En que ya esto no sea aprender nada, sino en todo. ¿Voy a ser un mero entretenedor de alumnos? ¿Cómo se afrontan cuando uno quiere cambiar, quiere introducirse en nuevas metodologías? ¿Cómo se afrontan estos miedos al cambio y estas dudas que surgen a decir, ¿cómo implanto esto? Has señalado las dos cosas que más miedo dan. La primera es un miedo cuyo objeto está fuera, y es la legislación, el servicio de inspección, pues tu jefe de departamento, la dirección del centro, etcétera, etcétera. Todo eso porque tú tienes que ver un currículum. Claro, cuando no sabes hacer otra cosa, te ciñes a ese currículum de manera estricta, como si no hubiera otra forma que la clásica de hacer las cosas. Efectivamente, este es el primer miedo. Yo siempre en los cursos de formación, siempre he estado en las reuniones que tenemos de innovación de Comunica, siempre hay, es que cómo hacemos esto, que el inspector, que no sé qué, siempre se está poniendo la excusa para no hacer nada. Y ese es el primer miedo, ¿no? ¿Qué pasa si el director me dice que porque no estoy dando clase normal? ¿Qué pasa si estoy haciendo las cosas diferentes y parece que estoy aquí de diversión todo el día? No. Y este es el primer miedo, cuyo objeto parece que viene desde fuera, ¿no? Y el otro miedo que señalas, a mí ese es el que más miedo me daba, de verdad, es un miedo respecto de mi propia profesionalidad, ¿no? El hecho de convertir mis clases en una fiesta, es decir, venga, ya que no comprenden los contenidos, vamos a dedicarnos a festejar aquí la filosofía y vamos a empezar a hacer con cartulinas, ¿no? Claro. Biografías de filósofos y cosas de estas, y pasamos el tiempo jugando con colorines y demás, ¿no? Y esto sería convertir, digamos, eso de las nuevas metodologías en una canción de organillo. Claro. Que yo creo que mucha gente adopta esta perspectiva, ¿no? Venga, gamificación, venga, pues vamos a jugar. Y entonces ya se olvidan de que verdaderamente lo que tú tienes que hacer es que aprenda, que el objetivo es que aprenda. Y hay muchos docentes que les ocurre esto. Entonces, no se trata de eso, se trata de encontrar una metodología que sirva para enseñar y que en ese proceso de aprender se diviertan. Pero la delgada línea entre huir de la teoría o presentarla de forma atractiva. Exacto, claro. Y claro, ¿esto qué es lo que requiere? Esto requiere de un esfuerzo tremendo. No solo de un esfuerzo, requiere de formación. O sea, de que te formes constantemente. Ayer mismo, yo coordino Comunica en mi centro. Una compañera que está impartiendo sesiones de oratoria en la asignatura de oratoria y debate de cuarto de eso. Y me dice, es que los materiales que me has pasado son demasiado complejos para estos niños. Entonces, y le digo, es que hay que adaptarlos. A eso es a lo que me refiero con que innovar es una tarea de hacer y de rehacer, de esfuerzo, y es algo que hay que hacer. Y entonces, cuando por ese camino del esfuerzo te encuentras con problemas que no sabes cómo solucionar y tienes que pedir ayuda, y para eso está la formación. Ir a sesiones de formación y que te enseñen otros modos, porque estás viendo otros modos en los que la gente hace las cosas, ¿no? Te relacionas con personas que también hacen cosas parecidas, ¿no? Y les puedes preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, este miedo interno que yo tenía de convertir mis clases en una fiesta, pues yo creo que ahora, vistas las cosas desde retrospectivamente, ¿no? Creo que he conseguido
que mis alumnos me digan, bueno, en una entrevista que le hice a mis alumnos al final de curso, porque yo empecé curiosamente, yo empiezo mi curso con un debate, no sé si ahora nos dará tiempo a hablar de eso, porque el primer núcleo temático es la filosofía y su relación con otros saberes, ¿no? Uh-huh. Y cómo enfoqué yo, a través del debate, esos 3 primeros temas del primer núcleo temático de filosofía de primero, ¿no? Claro, en ese primer tema se pregunta uno qué es la filosofía, no sé qué. Pues el año pasado, como salió a colación el tema de si se debería reducir la hora de filosofía en el bachillerato y demás, les planteé una pregunta de debate y les dije, vamos a debatir sobre si se debería eliminar la filosofía del bachillerato. La filosofía es crítica consigo misma. Vamos a debatir sobre esto. Entonces, claro, ellos tienen que investigar todas esas cosas que vienen en esos 3 primeros temas. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué relación mantiene con otros saberes? ¿Qué diferencia entre filosofía y ciencia? ¿No? Y entonces, en todo este debate salieron todos los contenidos de esas 3 primeras unidades. ¿Por qué digo esto? Pues porque al principio puede dar miedo esto, pero cuando te das cuenta de que al final de curso, que les hice la pregunta, bueno, ¿la filosofía sirve para algo en el programa de radio? Y me responden, por supuesto que sí, estamos encantados de haber tenido la ocasión de experimentar la filosofía de este modo porque hemos aprendido a hacer esto, hemos aprendido a hacer lo otro. O sea, que desde el principio, bueno, en el debate inicial ganó la postura de que se debería eliminar. Sí. Sí. Y al final del curso estaban diciendo que, por supuesto, que no. Al final de todo el proceso, ves que al final merece la pena implicarse en estas cosas y cambiar la forma de hacer las cosas porque al final ellos disfrutan con ello y al final aprenden y tú estás más satisfecho de tu trabajo como profesional que al final también es una cosa muy importante. Porque al final también inculcas en ellos la iniciativa que primero tiene que empezar por uno mismo porque decías el miedo externo, el miedo interno. Luego yo creo que hay una frase que resume todo. Nunca es un buen momento para emprender, para innovar, para transformar algo, para el cambio. Nunca es buen momento. Entonces o te lanzas o no. Lo decías tú. Si es que he hecho que sean ellos los que investiguen los temas teóricos de los 3 primeros porque lo necesitan para su argumentación. No he tenido que venderles nada, sino presentarles que lo necesitan para el debate y ahí está también la parte importante. Yo creo que luego muchas veces el problema viene a la hora de llevarlo al plano práctico, de implantarlo y sobre todo mantenerlo en el tiempo, porque uno ya ha tomado la decisión, ha superado esos miedos, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo dice uno, vale, ya tengo claro que me voy a salir de lo tradicional, que voy a entrar en nuevas metodologías, que voy a explorar nuevas formas de llegar a mi alumnado, pero ¿cómo se traduce eso en la parte práctica al principio? Cuando uno no ha tocado nunca esto, no lo ha hecho en sus clases. Claro. Yo creo que esa es al principio, lo primero que siente es la necesidad de cambiar. Esto es lo que hemos en el punto en el que estábamos, ¿no? Moverte a hacer algo, eso es ya digamos, ese cómo se cambia de mirada y se ve otra apertura de miras, ¿no? Pues yo creo que es lo que estamos hablando, es que si estás esperando a que se den las circunstancias idóneas, no haces nada. Pues empiezas con poquito. Yo empecé pues con un primer debate, este primer debate piloto, y vi cómo funcionaba. Y yo continué mis clases. Al año siguiente dije, ¿y por qué no cojo todos los núcleos temáticos y hacemos girar todo el curso en 6 debates académicos? ¿Por qué no? Claro, yo luego me encontraba que al principio, por ejemplo, te digo para que veas cómo he ido transformando año a año, cambiando cosas que veía que no funcionaban, porque claro, al principio me costaba soltar el lastre de las clases teóricas, hasta el punto de que ahora mismo doy 2 clases teóricas al mes, pero al principio sí que les daba todas las semanas una clase teórica. Era como para consolarme a mí mismo de que no estaba dejando mi labor de profesor, ¿no? Que al principio parece que como los niños están trabajando, como si tú no estuvieras trabajando. Es que ese es el miedo que da. Y claro, al año siguiente pues quitaba una de las clases teóricas o 2 de las clases teóricas que consideraba innecesarias. Y entonces lo que hacía, por ejemplo, a otro año digo, voy a meter prácticas de lectura. Este contenido teórico que iba a explicar yo,
les voy a hacer que se lean un capítulo de un libro y en vez de que sea yo el que lo explique, vamos a venir aquí después de que se lean el capítulo del libro y redacto una respuesta a unas preguntas que yo les he enviado, venimos aquí y charlamos sobre el tema. Y así preparan ese contenido. Y así no les doy esta clase teórica. Pues año a año modificando cosas que no funcionan y dejando las que funcionan. Hasta el punto de que, pues eso, que al final puede llegar a ese extremo de decir, darle las llaves a la persona más responsable de la clase y ellos mismos se ponen a trabajar durante una semana que no te tienen que pedir ni explicaciones. Casi. Y está, bueno, sí, ayúdame a esto, cómo enfocamos esto, pero realmente les has enseñado a trabajar y ellos trabajan por sí mismos, aprenden por sí mismos y son capaces de todo, de todo. Entonces, cambiando las cosas poco a poco es como se logra. Yo realmente, en el caso del debate, sí que he estructurado, he terminado la forma en la que estructuro yo la gestión de los debates, pues mira... Vas viendo año a año lo que funciona y lo que no, y así llegas a un proceso que ahora tienes más o menos perfeccionado, aunque como tú dices, la formación es continua y siempre estás aprendiendo cosas nuevas que implementar y que poner en práctica, pero llegas a un proceso en el que ahora sí nos vamos a adentrar, lo hemos tratado de forma general, nos hemos introducido un poco en ello y ahora sí vamos a profundizar en ese tema. ¿Cómo se desarrolla en el contexto docente ese debate académico? Pues efectivamente, aunque tengo digamos una forma un procedimiento, una metodología ya más o menos consolidada, porque ya son 5 años seguidos trabajando esto en el mismo centro, porque eso también es importante. No todos los años son los mismos niños. Y hay que cambiar ciertas dinámicas de esta metodología también dependiendo del tipo de alumnado que tenga. Yo, por ejemplo, tengo un alumnado que ahora está en segundo de bachillerato, que yo creo que son los mejores alumnos que he tenido desde que soy docente. Entonces, estos alumnos requieren de otras cosas, ¿no? Pero en general sí que tengo una metodología bastante definida respecto de los debates y consiste, pues eso. Lo primero que hacemos es plantear la pregunta del debate y les paso la justificación de la pregunta para que ellos tengan las palabras clave para las búsquedas de información y demás. Y normalmente gestionamos una primera sesión de lluvia de ideas en la que sí que utilizamos metodologías pues, como Kahoot o para que ellos vayan vertiendo sus propias ideas acerca del tema y tener una especie de punto de partida, ¿no? Por lo tanto, tenemos esta primera sesión de lluvia de ideas, luego me encargo de tener una sesión con ellos teórica sobre el marco más bien genérico de la pregunta del debate y entonces ellos ya empiezan a trabajar, ¿no? La primera sesión ya es, cogemos los ordenadores y empiezan a buscar información, que aquí, como digo, esta parte es súper importante porque como en internet circula todo tipo de información, bueno, páginas web, y todos sabemos que los niños nos pasan de la primera página del buscador cuando buscan algo, ¿no? Entonces hay que enseñarles a hacer estas búsquedas en internet y no solo que busquen información y pasen de la página 1, sino que también tienen que seleccionar la información que es fiable y la que no. Todo proceso de documentación requiere un filtrado y un curado importante antes de... información, todo ese proceso que lo tienen que hacer, tienen que también organizar la información y prepararla para empezar a investigar. Esa es la primera sesión. La segunda sesión la dedican a encontrar argumentos a favor y en contra. En un debate académico tienen que encontrar 3 argumentos a favor y 3 en contra, porque no saben la postura que van a definir. Antes de preparar su argumentación, ¿cuánto tiempo pasa en cada curso hasta que el alumnado es capaz de autogestionarse su proceso de documentación? De no tener que acudir a ti con esas preguntas sobre la selección, la organización, el filtrado o el curado de información. Claro, eso forma parte también de un proceso, por decirlo, en el mismo curso académico. Yo hago 6 debates académicos, ¿no? Uno el primer debate, el segundo, esto es la primera evaluación, tercer debate, cuarto debate, segunda evaluación, y quinto y sexto debate, la tercera. Pero claro, en el primer debate yo ya les presento, por ejemplo, respecto a lo que me pregunta, la información filtrada.
Les presento una página de enlaces y les digo, he elegido estos enlaces, estas páginas, porque se identifica el autor, son páginas más o menos que tienen un prestigio, se trata de encuestas, entrevistas o lo que sea que han sido contrastadas, etc. Y conforme va pasando el curso, van descendiendo en el nivel de profundidad. Les voy dando más libertad a la hora. Por supuesto, a esta altura de curso, yo ya, es decir, que estamos en la segunda evaluación, yo ya no les filtro la información, sino que directamente les doy palabras clave y con esta sesión introductoria y la lluvia de ideas, ellos ya se ponen a trabajar. Entonces ya tienen esa destreza adquirida, pero en un curso son capaces ya de tener las nociones básicas para hacer, por ejemplo, búsqueda de información de una manera eficiente y con rigor. Empiezas filtrándoselo y dándosela, y la idea es que cuando acabe el curso ellos entiendan al final por qué en el primer debate les dices esa información y sean capaces de buscar la del sexto, ¿no? Y de hecho en la misma retroalimentación del debate, cuando presentan, por ejemplo, evidencias a favor de un argumento y la evidencia o está sesgada o forma parte de una noticia falsa o lo que sea, ellos saben que hayan perdido un debate. Claro, es que esto es lo que no se ve de los debates, porque si hago debates, esto es lo que no se ve, pero realmente ese feedback en la retroalimentación, cuando ellos intervienen en el debate, que lo hay, es muy delicado este tema, requiere de esta retroalimentación de todo el trabajo que han estado haciendo. Y ahí esa es la evaluación de ese proceso. Yo lo evalúo ahí. Claro. Yo no hago exámenes. Mis alumnos saben que no tienen exámenes. Bueno, excepto el de lógica, que sí que le hago una prueba de lógica, pero... Nos habíamos parado un momento, había interrumpido yo para hablar de ese proceso de documentación, pero estabas empezando a tratar ya el tema de la preparación de los argumentos. Sí, el proceso de preparación de los argumentos yo les dejo en clase una sesión. Efectivamente, ellos tienen que trabajar algo en casa y ellos lo saben, pero sí que lo que les pido es que más o menos empiecen a definirme una línea de argumentación de cada uno de esos argumentos e intento ahí sí, en ese momento sí que tengo que estar encima de ellos preguntándoles, oye, a ver, ¿qué argumento a favor tienes? Quizás debería enfocarlo de esta manera. Entonces ahí es donde más ayuda necesitan quizás a la hora de buscar, pero luego son súper eficientes, ¿no? Una vez que tienen esta línea definida de argumentos, 3 argumentos a favor y 3 en contra, lo que tienen que hacer es buscar pruebas de ese argumento. O sea, pruebas que justifican por qué sus argumentos son ciertos. Tienen que buscar evidencia. Y a esto dedicamos otra sesión, ¿no? Estas evidencias, pues ya digo, pueden ser entrevistas o un artículo de periódico, puede ser una información que ha sacado un capítulo de un libro. Entonces, tienen que trabajar una serie de destrezas para esto, para relacionar efectivamente un razonamiento con pruebas empíricas que le dan peso, ¿no? Y esta es la siguiente fase del proceso. Y ya lo que les pido por último es una redacción de un guión que me lo tienen que presentar por escrito. Y me lo tienen que presentar por escrito como si fuera un trabajo que después de todo el esfuerzo que lleva detrás, me lo tienen que presentar como si fuera eso. Entonces, yo evalúo ese trabajo escrito, evalúo el proceso de elaboración del guión de debate y luego viene lo divertido, que es que nos vamos a poner mano a la obra de los argumentos. Y vamos a realizar el debate. Como sabéis, los debates académicos educativos, yo no sé si vamos a poder hablar de esto, tienen un rasgo fundamental y no es el tipo de debate que estamos acostumbrados a ver en la tele. Aunque, por mucho que sea un debate cronometrado, con posturas cronometradas y demás, o el tipo de debates que vemos entre nuestros políticos, ¿no? El debate educativo académico tiene un rasgo fundamental, que es que su fin es educativo, como dice la palabra. Yo no sé si te puedo contar ahora la anécdota de lo que vivimos en la Universidad de Jaén. Porque el año pasado yo llevé a un equipo de debate que era excelente. De hecho, son mis alumnos este año de segundo de bachillerato a los que me refiero. Y bueno, dos de estas alumnas fueron premiadas como mejor primera refutadora del torneo y mejor primera introductora, ¿no? O sea, le dieron premio a título individual, pero nos echaron en la fase previa como equipo de debate.
La razón fue que el formato de debate que había allí no era educativo. Era un formato más acorde con lo que vemos en la política. Era un formato de debate donde lo que se trata, el fin último, es destruir al contrario. Entonces ahí entra la sofística, la agresividad, las estratagemas, ¿no? La demagogia, el populismo. Exacto. Este tipo de debate que encaja bien con los intereses de determinados partidos políticos que lo que buscan es la confrontación, ¿no? Y no el diálogo. Nosotros trabajamos en el diálogo y en la educación. Trabajamos en ese esfuerzo de hacer un debate, y yo no debato contra ti. Estoy debatiendo contra un argumento tuyo. Y si yo consigo que tú entiendas que ese argumento tuyo es más débil que el argumento que he utilizado yo, te estoy haciendo un bien a ti, porque estoy haciendo que tú sepas más del asunto. Esto es lo que enriqueciendo la postura de alguien. Exacto, eso es lo que estás haciendo. Si tú a alguien le has mostrado que estaba en la ignorancia de algo, le estás incitando a mejorar. A mí siempre mi profesor de karate, he hecho karate de pequeño, me decía, cuando nos veía riéndonos, decía, ¿por qué te ríes? Es que si te estás riendo es porque puedes esforzarte más. Dice, pero si no te esfuerzas más, no es porque realmente no es por ti. O sea, el hecho de que no te esfuerces más es que estás haciendo a tu compañero peor. Claro. No lo empujas a querer avanzar más. Claro. Y yo creo que los debates educativos tienen este rasgo. Y bueno, al final, realizar un debate de este tipo e intentar que ellos vean, porque esto es lo difícil de sacárselo a ellos en la cabeza, porque ellos lo que ven en la tele, cuando ven a políticos el argumento de y tú más, y ven que no hablan de la cosa, es como que es muy fácil tomarse un argumento del contrario, tomárselo a lo personal. Pero es que esto no se trata de esto. Y eso es que ellos aprendan un espíritu democrático, que ellos aprendan a tener una capacidad crítica y saber realmente que cuando alguien argumenta contra tu argumento, lo que está haciendo no es personal. No es personal, es que estás precisamente en un debate en el que te has metido y al final gana todo el mundo, quizás. Así debería ser, pero es cierto que tenemos tantos y tantos ejemplos en este país que no van por esa línea y que quizá han desvirtuado un poquito el concepto y la definición que tenemos de la palabra debate, que nos salimos de esa finalidad, que es la palabra que has utilizado tú, que es lo importante, y por eso son educativos y se llaman debates académicos educativos, porque no se trata de que, oiga, es que si usted hace tal la inflación sube ya, pero es que usted es rubio. Bueno, sí, vale, pero si vamos a destruir o a no hablar y centrar el tema de debate o la conversación en el argumento, pues no conseguimos nada. El año pasado, te cuento una anécdota para concluir si quieres esta cuestión. En el torneo de debate de la universidad, conozco los entresijos de la línea editorial de la organización del torneo. Pero sí que es cierto que en uno de los debates a uno de nuestros equipos, llevamos 2 equipos, sus contrincantes, por decirlo así, sacaron un papel en un exordio final diciendo, ¿veis? Esto sois vosotros el papel. Y cogieron con un mechero, dice, nosotros somos el fuego. Yo creo que ese tipo de actitudes, por muy divertidas que sean, porque mis alumnos se ríen. Sí, todavía, efectista. Ellos se ríen de esto, ellos te puedes reír, pero si nosotros estamos educando en eso realmente es un símbolo. Yo creo que esa actitud, en otra circunstancia, en otro contexto, estaremos hablando de otra cosa. Me parece muy peligroso que se eduque en eso, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, cuidado con las maneras de hablar. Cuando tú dices que cuando tú sales a intervenir de refutador 1 o de refutadora 1, tú no sales a refutar a nadie. Tú sales a referirte a los argumentos que ha usado el equipo contrario. ¿Por qué? Pues porque tú no eres quien para decidir si has refutado un argumento o no. Tú tienes que respetar el argumento del contrario. Y lo que tienes que aprender es a hablar de modo respetuoso
respecto de los argumentos del contrario. A trabajar en base a él, pero no a destruir por destruir, sino a partir del argumento del siguiente defender tu postura e hilarlo. Antes de cerrar el tema debate y hablar de la radio escolar, que me parece también un tema muy interesante, sí que hay un tema que no hemos tratado y que es tremendamente relevante aquí, que no sé si los alumnos son conscientes de la ventaja que tienen con respecto a otras etapas, que es la adaptación o la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todo ello. Porque claro, es lo que tú decías, ahora a distancia de un clic tengo toda la información que necesito, hay programas, hay softwares preparados para tanto para la redacción del guión como para la preparación, la documentación, la exposición de argumentos, todo. Esas nuevas tecnologías, ¿son conscientes ellos de la gran ayuda que suponen? Porque muchas veces las sentimos como el enemigo, ¿no? Las redes sociales, las nuevas tecnologías se están volviendo, cuando en realidad son una herramienta bien utilizada, son una herramienta tremendamente efectiva. Yo es que a mí se me ha pasado a hablar de eso, pero es que sin ellas no habría sido posible nada de esto. Yo creo que sería impensable preparar los debates en el sentido, o sea, al modo en el que lo estamos haciendo nosotros, porque yo realmente trabajo en mi aula con mi grupo de alumnos, pero yo entiendo que esta labor no solamente es de mi clase A de filosofía y mi clase B de filosofía. Yo los hago interactuar entre ellos y tenemos un equipo de debate del centro, porque eso es lo que mueve la maquinaria. Nosotros vamos a torneos y luego el instituto, cuando vamos a esos torneos, pues a lo mejor les paga una noche en algún sitio chulo, y ese es el premio, digamos, el incentivo que tienen también para a los que les gusta el debate meterse y divertirse. Y también hay que premiar a los buenos alumnos. Claro. Es que estamos hartos en el centro de castigar a los malos alumnos. Siempre estamos castigando a los malos alumnos. Y el esfuerzo y medidas disciplinarias y medidas de no sé qué. Hay que premiar a los buenos alumnos con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, me refiero a lo de las nuevas tecnologías, y es que no sería posible saber ¿cuándo puedo reunirme con mis alumnos sin un calendario que me compara en qué hueco puedo encontrarme con todos al mismo tiempo, claro, ¿no? Esto por lo que respecta a la organización, por ejemplo, Gmail, documentos compartidos, trabajar con Google Docs, es que esto es excelente. Ayer mismo, que tenemos un torneo de debate, de manera inminente, ¿no? María, genera un documento que quiero que haga esto, compártelo con tal persona. Tiene una habilidad, para ellos esto ya casi es innato. Claro, ellos han nacido ya en la era digital. Sí, y ellos te enseñan a ti muchas veces... En ese plano sí, desde luego. Claro, te enseñan muchas cosas que tú no sabes. Y bueno, y yo estoy aprendiendo sobre tecnología y sobre aplicaciones constantemente. O sea, es que esto es inacabado. Hay que, en el momento en el que hay que actualizarse cada semana, porque está saliendo un software nuevo, una forma nueva de hacer las cosas que te está favoreciendo o facilitando el trabajo. Y nosotros la usamos, no solo las típicas de gestión de documentación, almacenamiento, email y todo esto, sino que estamos utilizando, pues ya digo, otras aplicaciones como Kahoot o otro tipo de presentaciones, o que utilizamos herramientas como digo, de cualquier tipo, ¿no? Tipo YouTube, las redes sociales. Bueno, cuando yo planteé en Comunica este proyecto, al principio nos decían, bueno, es que hacéis unas cosas muy chulas en el instituto. La gente que le contábamos decía, pero ¿y nadie sabe nada de lo que hacéis? Hay que echar mano de las redes sociales. Las redes sociales no son un enemigo. Y cuando miro en el instituto quién lleva las redes sociales, bueno, digo que si la persona responsable de la biblioteca, que de vez en cuando sube una foto de la tertulia y no sé qué. Digo, pero si es que las redes sociales las tienen que llevar los niños, claro, que son los dueños. ¿Y si suben fotos? Digo, pues, si suben fotos, ¿qué hacemos? Pero es que esta es nuestra realidad. Claro. Hay que aprenderles a ser responsables en el uso de las redes sociales. Y esta es otra cosa. Es que el enemigo no son ellas en sí, sino el uso que les podemos dar, porque riesgos tienen, como todo ha tenido en esta vida, pero efectivamente si a uno se le enseña a utilizarlas para el bien, como si dijéramos, para buenos propósitos, pues lógicamente son una herramienta tremendamente útil. Hemos hablado de los debates, pero claro, tú empiezas con los debates y dices, no es suficiente, hay que dar un pasito más allá.
y te topas con la radio escolar, que es una idea que a mí, de primeras, cuando la escuché, parece muy interesante, porque no es solo ya el trabajo colaborativo, lo que puedas ayudar al alumnado a participar, ¿no? en un proyecto conjunto, sino que estás introduciendo al estudiantado en un medio que en algunos aspectos respeta una pureza que ya se ha perdido en cuanto a lo que puede ser ya no solo la transmisión de conocimiento y de información, sino la propia exposición de argumentos también. Ahora que veníamos hablando del debate, la radio es la casa de voces brillantes, de librepensadores, de gente que es capaz de ser un líder verdadero de opinión, de realmente debatir o editorializar temas que son de candente actualidad, que están en la calle, que a la gente les preocupa. Todo ello es la puerta de entrada al alumnado desde edades muy tempranas a un medio que les puede ayudar a entender muchos valores y muchos principios de esta sociedad que quizás se están perdiendo. Sí, y yo creo que voy a decir algo más a ese elogio de la radio, porque yo comparto esa pasión por la radio desde siempre. Yo en mi familia tengo varias personas que se han dedicado y se dedican a los medios de comunicación y en concreto a la radio. Y la verdad que la radio tiene una magia especial. Y la importancia, que es lo que voy a añadir a eso que creo que has dicho acertadamente, es que la radio tiene un componente al ser solo la voz del encuentro de unas personas con otras directamente, sin mediar imagen. Vivimos en el mundo de la imagen y normalmente las personas se dejan guiar por lo que ven. Y en este medio no importa la imagen, aquí lo que importa son las palabras. Y aquí sí que se encuentra, como dice, una idea con otra, esa espontaneidad del diálogo. La tele la ves y eres consciente de que está hecha para millones de personas. La radio la escuchas y aunque no sea así, da la impresión de que te están hablando a ti. Ese intimismo, esa forma de conectar, no la tienen otros medios. Por supuesto. Y nada, ¿cómo surgió lo de la radio en mi centro? Bueno, pues como digo, yo soy una persona que me gusta aprovechar las cosas que me gustan, ¿no? Y lo intento hacer desde lo que me gusta, ¿no? Como desde siempre he tenido esta pasión por la radio y he entendido que la radio es un medio para poder hacer una programación, un magazine matinal en el que cabe cualquier disciplina del centro. Entonces yo empecé pensando en el proyecto dentro de Comunica. Dije, bueno, yo estoy trabajando dentro de Comunica debates. Por cierto, no os he dicho que Comunica es un programa de innovación para el fomento de la competencia lingüística. Uh-huh. Lo que dice Comunica es, efectivamente, pues, el alumnado que desarrolla destrezas en hablar, en leer, en escribir de manera creativa y en escribir, ¿no? En general. Dentro de este programa yo pensé, bueno, ¿y si montamos una especie de emisora de radio en la que podamos ir a grabar nuestros podcasts o incluso hacer nuestros programas de radio, ya puesto a imaginar? ¿Y si algún día pudiéramos emitir online? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Pues empieza a andar. El movimiento se demuestra andando. Necesitamos contenido. Necesitamos contenidos, porque eso es lo fundamental, porque una vez que tienes el contenido es sentarte delante de un micro y leerlo en primer lugar, ya está. Eso es empezar. Necesitamos contenido, y el primer año de Comunica yo dije, necesitamos una revista digital del centro, donde todas las personas que están dentro de este programa de innovación van a trabajar con su alumnado, los contenidos de sus materias, etcétera, etcétera. Que yo ya he terminado, por ejemplo, con el debate, he implicado al profesor de historia. Tenemos un debate el lunes cuyo tema es: ¿están justificadas los recientes actos contra grandes obras de arte para demandar un mundo socialmente más justo? Uh-huh. Pues yo he trincado al profesor de historia para que trabaje con sus alumnos este tema. Al profesor de lengua le pedí que, como está trabajando los textos argumentativos, les pusiera un texto de este tema. También he cogido al profesor de lengua para que les ayude a elaborar un exordio inicial. He cogido a la profesora de inglés y le he dicho, tienen que leer este texto de Peter Singer sobre los derechos, porque tienen un argumento sobre el especismo, y tienen que leer este artículo en inglés que no entienden.
ayúdales a traducirlo. ¿Por qué no les pones el texto y lo traducen? Porque lo necesitan para un argumento. Entonces yo estoy implicando en el debate a muchas disciplinas, ¿no? Que trabajan para la realización de este debate, que vamos a un torneo, ¿no? Estamos generando contenido. Bueno, pues todo esto se puede verter en una revista digital, ¿no? de nuestro centro. Al año siguiente lo que les exigí como coordinador fue: este año va a ser nuestro proyecto la misma revista, pero quiero que todos esos contenidos, algunos de ellos, estén en forma de voz grabada. Y ellos empezaron a grabarse con sus teléfonos, con las cosas que tenían. Y yo mientras, buscando dinero por ahí para comprar aparatos. Ya tenemos nuestro estudio de radio con nuestra pecera, con todo el material que tiene una emisora de radio, ¿eh? No, o sea, al final hemos conseguido esto, pero esto después de 5 años. Claro, y el tercer año dije, venga, que ya tenemos nuestra emisora, ya podemos empezar a subir, a grabar, lo que grabáis con los móviles, con micros profesionales. Vamos a empezar a editar, vamos a utilizar Audacity, venga, hoy vamos a aprender cómo se edita un audio, ¿no? Otros programas del instituto también relacionados, ¿no? Traemos, por ejemplo, dentro de Impulsa, vinieron desde Madrid a darles talleres de edición de locución, de edición de audio. Es implicar a un centro entero en estos proyectos. Y al cuarto año, pues dije, mira, ya no solo vamos a grabar esto, sino que ya tenemos que generar algún programa, ¿vale? Y entonces ahora mismo estamos en el paso de que llevamos 3 o 4 magazines de radio este curso, que los grabamos, los tenemos grabados, son enlatados, pero son en directo. O sea, los realizamos en directo y los grabamos, no tenemos emisión. Tenemos un problema de conexión y demás, pero el objetivo de Comunica, de este curso, es terminar el año emitiendo online y teniendo ya, como ya tenemos un montón de contenido, ya ir generando ese contenido y dejarlo en bucle, en la red. Pues ellos están aprendiendo todo este proceso, porque lo están haciendo conmigo y lo están haciendo con otros profesores subes con ellos a la emisora, y ese es el proceso de creación de una emisora de radio, y en el que estamos implicando a un montón de materias, y están trabajando contenidos que yo sí me gustaría que escucharais lo que hacen. Bueno, yo el otro día les puse una tarea en la primera evaluación al alumnado de Historia de la Filosofía, y les dije, quiero que me relacionéis el mito de la caverna de Platón con las redes sociales y el mundo de la imagen. Quisiera que escuchara los podcasts que me hicieron sobre este tema. Bueno, yo escucho eso y digo, ¿en qué momento yo me habría imaginado que un alumno mío hablaría de la caverna de Platón mejor que yo? Eso yo creo que es el éxito en la educación. Hacer que a un alumno hable de algo mejor que tú. Creo que eso es un éxito. Y eso no está mal reconocerlo. Y al final, con todo ello, con los torneos de debate, con los debates académicos en clase, con la radio escolar, se consigue, como decíamos al principio, para cerrar un poquito el círculo, no ser un mero facilitador de conocimiento, sino ser un formador no solo de alumnos y de futuros profesionales, sino también de personas. Y se va inculcando un poquito en el alumnado ese pensamiento crítico, esa capacidad de la reflexión y el análisis interno que tanto se está perdiendo en el día de hoy, a la vez que se recupera un poco un arte, porque no debemos olvidar que es un arte en total casi desuso, como es la oratoria, y prácticamente herida de muerte por eso que comentábamos, que yo llamo la dictadura de la inmediatez y la brevedad, de que todo en 140 caracteres, todo sin las letras que no sean necesarias porque tiene que caberme en un espacio, todo digitalizado, no me voy a preocupar de la estética, del lenguaje. No deberían ser las redes sociales o la era digital el enemigo, pero es el uso que hacemos de ellas el que las convierte muchas veces en el enemigo. Entonces, esos dos aspectos también se fomentan mucho a la vez que se mejora esa metodología didáctica. Se trabaja en dos cosas que son imprescindibles en cualquier persona y van más allá de la formación académica o profesional. Por supuesto que este tipo de metodología ayudan a formar personas. Yo creo que mis alumnos terminan el curso siendo mucho mejores personas que lo empezaron. Y para mí es una satisfacción. Retomo un poco lo de la relación
rápidamente, ¿no? La relación de los debates, porque me va a servir para responderte a esta pregunta, de los debates en el aula con lo que hacemos en la radio, con lo que yo hago en la radio con mis alumnos, porque yo lo que hago en este magazine de por la mañana tengo una sección que se llama A Debate. Ellos aprenden que debatir no es vamos a sacar un tema y aquí decimos lo primero que se nos ocurre. No. Ellos saben que llevan 2 semanas preparando un debate, que han estado otra semana realizándolo en clase. Y cuando yo me llevo a los mejores, porque me llevo evidentemente a la radio, a la sección a debate, a los que se lo han merecido en esos debates, me los llevo. Que tengo 5, que tengo 6. Los que veo que más han trabajado, les digo, os vais a venir a este programa de radio, a la sección a debate, que vamos a debatir sobre este mismo tema que hemos trabajado de manera académicamente aquí, que lo hemos hecho en clase, delante de todos, nos vamos a la tertulia de a debate. Y entonces vamos a hablar de manera distendida. Efectivamente, ellos ya están hablando desde su opinión. Pero claro, ya tienen una formación crítica. Es decir, ellos ya han pasado por investigar, han pasado por contrastar sus argumentos y ahora ya tienen una opinión formada. Y esto es lo que la radio les va a dar. Que van a discutir ahora sí desde su postura, pero con educación. Yo quisiera que escucharais estas secciones de la radio, de a debate, ¿no? Porque miro a estos alumnos debatir y es tan agradable la conversación y tan enriquecedora que uno piensa que ojalá nuestros representantes políticos cuando debaten entre ellos llegaran a la mitad que llegan ellos. Yo creo que esa es nuestra labor. Ellos en todo este proceso, como digo, han aprendido a discernir noticias falsas de noticias que no lo son. Han aprendido a contrastar su argumento, a discernir cosas que son superficiales de las que no. Y entonces ya están controlando un tema. No es mera oratoria. No es venir a usar palabras bonitas, no. Hay que saber de lo que se habla. Y saber de lo que se habla exige también hablar bien. Es decir, no va una cosa con la otra. Esto no es mera sofística. No se está enseñando juego de fuegos artificiales, cosas brillantes. No, esto no es una fiestecilla que yo organizo en la radio. No es una fiesta. Han aprendido a documentarse, han aprendido a preparar los argumentos, han aprendido a defenderlos y sobre todo han aprendido, y ya con esto concluimos, a trabajar en equipo, que es una cosa que está muy bien decirla hoy, suena muy, muy bien, pero muchas veces no se prepara al alumnado para eso. Y durante todo este proceso han aprendido lo que es un trabajo cooperativo, lo que es un proyecto en común y conjunto, en el que tienes que de la mano de tus compañeros llegar a una meta y que no es todo tan individualizado como parece que es la sociedad de hoy en día, ¿no? Por supuesto. El individualismo es el gran problema de nuestras sociedades y con este tipo de proyectos no solo el aprendizaje es más integral, sino que ellos mismos tienen que aprender a trabajar en equipo y esto es que bueno, casi todos los problemas que yo tengo en mi día a día es afrontar este tipo de problemáticas que tienen que ver con esta cuestión, que es esta persona me ha borrado, este no me ha dicho nada. Ahora esta persona no hace nada y yo estoy haciéndolo todo. Evidentemente, formar grupos es una destreza que hay que aprender. Por eso son estrategias en las que hay que formarse. Esto es muy importante, porque no puedes dejar que los equipos sean aleatorios. Tienes que saber cómo formar un equipo para que funcione. Claro, no tienes que tener a esta persona que tira de esta, ¿no? Tienen que ser grupos heterogéneos formados adecuadamente, ¿no? Y no solo digo que este tipo de proyectos, en el caso de mi centro, no solo me implican a mí, a mi asignatura de filosofía, ni a mí como profesor, ni a mis alumnos como alumnos míos, sino que mis alumnos son el eje, eso que todos queremos que mejore, ¿no? Entonces yo tengo que ver con mis compañeros qué cosas podemos hacer dentro de estos proyectos para que ellos de manera integral, ¿no? Salgan hacia adelante y saquen todos esos proyectos que les proponemos, ¿no?
y que al final vean que todos estamos en la misma cosa y que trabajamos en la misma línea, y eso es excelente. Y convertirlos, como decíamos al principio, en el verdadero protagonista de la educación, que es como siempre ha debido ser. David, yo creo que hemos realizado un repaso enorme por el paradigma educativo, hemos ahondado en metodologías, en nuevas fórmulas de innovación, que es un concepto importantísimo en la educación, adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de enseñanza. Así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, a seguir innovando en materia pedagógica y sobre todo a seguir formando alumnos, pero sobre todo personas. Muchísimas gracias, David. Encantado, un placer.